Tomen asiento, pónganse cómodos. Espero que me escuchen hasta atrás, porque no tengo ganas de usar el micrófono y quedar enganchado en un lugar. Yo sufro de nervios y camino. Entonces, prefiero estar sin micrófono. Bueno, recuerden que, creo que se ve, no dejamos el Santísimo para poder estar tranquilos. Entonces las mujeres no hace falta que estén con mantilla. Cuando traigamos el Santísimo después, sí, por ahora no. Bueno, vamos entonces a ver esta segunda charla de nuestro curso de educación. Entonces, me parece que el primer tema que hay que tocar es un poquito qué es la educación y por lo tanto, de ahí vamos a llegar al tema propiamente de la charla de hoy, que va a ser la autoridad, el principio de autoridad. Cuando uno se pregunta ¿qué es educar? La misma palabra dice mucho. La misma palabra de educación, educar, viene del latín ex ducere. Conducir de adentro hacia afuera, sacar lo que está adentro y ponerlo afuera. Un poquito, por una imagen gráfica, es lo que pasa con una semilla. La semilla tiene adentro, de algún modo misterioso, contenido del árbol entero. Ya tiene una especie definida, es una semilla de manzano, una semilla de aguacate. Tiene una especie definida, se sabe el fruto que debe producir, pero hay que hacer todo un proceso para pasar de la semilla a tener la cosecha de aguacates, a tener el árbol. Eso es educar, es sacar lo que está dentro, pero que no está completo, está en potencia. Esa semilla puede volverse un árbol, está en potencia de ser un árbol. Es hacer ese trabajo de jardinero, de sacar eso misteriosamente contenido y llevarlo al perfecto desarrollo. La misma palabra desarrollar viene del latín desenrollar. Sacar lo que está dentro es extenderlo para que se vea. O también, otra palabra que se utiliza para educar, la palabra formación. Dar una formación es justamente lo que hace el alfarero con el barro. Agarra el barro y le empieza a dar forma hasta que hace un vaso o hace una escultura. Entonces el barro sí es capaz de volverse una escultura, pero no es capaz de hacerlo solo. Necesita alguien que haga eso. Y ahí es donde entramos en el principio de autoridad. La misma palabra autoridad viene de autor. ¿Quién es el autor de un cuadro? Es el que pinta el cuadro. ¿Quién es el autor de una escultura? Pues el que arma, talla o como sea la técnica, pero que fabrica la escultura. Lo mismo, el principio de autoridad está dado justamente para formar a una persona, para sacar de esa semilla que es un bebé el árbol completo que es un hombre o una mujer adultos, completos. Entonces, no hay que perder de vista, a ustedes que son en general papás o maestros o educadores, que el principio de autoridad es en primer lugar un deber. Dios me pone el deber de fabricar, de llevar esa semilla al perfecto desarrollo, de ese barro que son los bebés, transformarlo en una persona hecha y derecha, completa, llevarla a su perfecto desarrollo. Y eso pues es fácil de verlo en todos los órdenes. La educación abarca un campo prácticamente infinito. Dice Santo Tomás que el alma humana es algo en cierto modo infinito y por eso hay tantas variaciones de una persona a otra, de métodos de educación. Uno hace generalidades, pero después siempre hay que bajarlo al caso concreto que tengo adelante. Le pasa al tallador de madera, pues que no todas las maderas son iguales, y dentro de las mismas maderas, pues cada tronco de cedro, aunque sea de cedro, cada tronco es distinto, y hay que buscarle la manera para transformarlo
en esa obra de arte según la forma que tenga, según la docilidad, qué tan blando, qué tan duro, qué tantos nudos tenga, dónde talla. Bueno, pues eso mismo va a pasar con los demás. Educación difiere de educación tanto cuantos sujetos haya para educar. Pero sin embargo hay principios generales que se pueden dar. Y después la experiencia nos va a ayudar a corregir esos principios con cada uno de los niños. Pero sin irme del tema, entonces, la autoridad está dada como un deber para educar. Es una obra de misericordia que el adulto tiene algo que el otro no tiene, el bebé no tiene, y el adulto por caridad, por pura obra de misericordia, se dedica a entregar eso realmente sin recibir nada a cambio. La obra de misericordia es, por definición, algo gratuito. Enseñar al que no sabe es una de las obras de misericordia. Corregir al que yerra es una de las obras de misericordia, etc. Dar consejo al que lo necesita es una obra de misericordia, de las espirituales. Y así podríamos cubrir al desnudo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Todo eso son obras de misericordia y forman la educación. Es eso. Es un deber que Dios le pone a los papás, no solo a los papás, vamos a ver, de educar, de llevar esa semilla a su completo desarrollo, de a ese barro darle forma de hombre perfecto, de mujer perfecta. Bien, tienen autoridad dada por Dios todos aquellos que son de alguna manera responsables de la formación de los niños o de los jóvenes. Por supuesto, en primer lugar los padres, que son los que ya toman la decisión y que Dios le da fruto, toman la decisión de tener el hijo o la hija, toman la decisión de traer esa nueva alma al mundo y funcionan ahí como instrumentos de Dios para crear una nueva vida. Es algo que, por más que lo mediten, nunca van a darse cuenta que esa vida que traen al mundo los papás atraviesa la eternidad, es una vida eterna, necesariamente. Es algo que va mucho más allá de lo que son capaces de medir. Puede uno darle comienzo al proceso, con la ayuda de Dios, por supuesto, pero no lo puede frenar, porque esa alma necesariamente es eterna. Pero los papás reciben, desde el momento en que tienen esa concepción, reciben el deber dado por Dios. Dios le da a ese hijo justamente para que en el seno de una familia, el plan de Dios es siempre que los hijos nazcan dentro del matrimonio. Por eso inventó un sacramento para eso. Cuando reciben ese bebé, pues reciben al mismo tiempo el deber de llevarlo a su perfecto desarrollo. Pero como los papás muchas veces, y sobre todo en la sociedad moderna, en que ya hay mucho más avance, no solo de la ciencia, sino de cantidad de gente viviendo en un mismo lugar, y por lo tanto hay mucho más de división de tareas en la sociedad, de especialización de tareas, la educación de ese hijo no la van a poder completar solos los papás. La fabricación de ese hijo, digamos así, como hombre perfecto, no la van a poder completar solo los papás y van a necesitar ayuda de otras personas. Pues ahí es donde van a entrar también los maestros, que van a ser autores de la ciencia de mis hijos, o autores también de la disciplina, autores de muchas otras cosas, pero reduzcámoslo a eso para hacerlo sencillo. Van a entrar también las personas mayores, los ancianos, que por la experiencia que tienen son capaces de dar consejo concreto, más específico, consejo probado de si funciona o no funciona, y por lo tanto tienen autoridad y hay que respetar a esos ancianos. Y también, pues para resumir, aunque hay muchísimos otros, los parientes, los hermanos mayores, los tíos, etc. Bueno, también los sacerdotes que, como otros papás sobrenaturales, nos van a dar a través del bautismo la vida de la gracia, la vida de Dios nuestro Señor. Y ahí pues, paréntesis, contra los protestantes, justamente, ¿cómo no llamar padre al que da una vida que es mucho más perfecta que la vida natural? La vida divina que recibimos en el bautismo merece mucho más el título de padre.
Si viene un protestante y les dice, ¿y dónde está eso en la Escritura? Dígale, San Pablo se da el título de padre por haber bautizado a los otros. Dice, aunque tengáis muchos pedagogos en Cristo, no tenéis sino un solo Padre en Cristo, yo que os he engendrado a la vida por el Evangelio de Dios nuestro Señor. Entonces, que no me vengan que uno no puede llamarse Padre y que no haya que llamar Padre. San Pablo se lo da inspirado por el Espíritu Santo, justamente en esa función de dar la vida eterna. Bueno, también por la ciencia que transmiten, porque el sacerdote está llamado justamente a transmitir esa ciencia, que no va a ser personal de él, sino que es una ciencia que además junta la experiencia de 2000 años de iglesia, probando y corrigiendo y profundizando hasta en las cosas que son humanas, como por ejemplo la educación, cosas que son humanas, pero que se han probado a lo largo de muchas generaciones y que la iglesia ha conservado en su tesoro de sabiduría. Repito que no es parte de una persona o de otra, sino del tesoro de la iglesia. Y eso se ha visto en todas las épocas, que es siempre la iglesia la que salva la cultura, la belleza, el arte. Se fijan, cuando cae el Imperio Romano, por los bárbaros que invaden, pues son precisamente los benedictinos los que salvan la ciencia, desde las ciencias más básicas, de cómo cultivar la tierra, y por eso las abadías benedictinas se vuelven poderosísimas, porque la gente los venía a buscar para que les enseñaran y se transformaban en escuelas de agricultura, y entonces se volvía de repente el abad un señor feudal que tenía un montón de gente a su servicio, porque en el fondo eran como niños que habían venido a aprender y que terminaban dependiendo de esa autoridad. Pero salvaron la agricultura, salvaron la belleza de las artes, salvaron hasta los autores paganos transcribiendo esos libros que mientras estaban incendiando todo, los monjes en su monasterio copiaban y transcribían, quedándose ciegos generaciones de generaciones, justamente porque a la luz de la velita transcribían esos libritos. Pues así se han salvado la gran cantidad de la cultura, siempre se termina salvando por la iglesia, porque la iglesia es la que tiene, digamos, el criterio a la luz de la fe para darse cuenta en las cosas humanas qué es bueno y qué es malo. Los hombres en algún momento sacan grandes cosas de cultura y después, como están desorientados, ellos mismos las destruyen y las dejan de lado y se van a otra cosa, como ahora, hoy en día, que pues tienen por arte lo que es basura y tienen por basura lo que es arte. Así, ellos mismos hicieron grandezas, se creyeron grandes y después lo tiran a la basura y hacen otras cosas que son porquerías. La iglesia, como tiene el ancla puesta en Dios y a la luz de la fe ve toda la realidad, sabe discernir claramente lo que viene de Dios y por lo tanto es bueno, y lo que viene de los hombres o de errores o de demonios y por lo tanto hay que dejar de lado. Por eso siempre es la iglesia la que salva. Y por eso es uno de los principios que hay que guardar, de respetar la autoridad de los sacerdotes. Bueno, este principio de autoridad, entonces, decíamos, es dado por Dios. Toda autoridad, toda paternidad, dice San Pablo, viene del cielo, viene de Dios Padre, desciende de Dios Padre. No me acuerdo la cita exacta, pero dice específicamente eso, el sentido es ese. Toda paternidad desciende de Dios Padre. Es algo querido por Dios, evidente, pues si no Dios podría haber elegido otro modo de traer a los hombres, podría haber evitado la infancia como algo, un periodo de pérdida de tiempo, porque hay que fabricar tanto tiempo a una persona, y más que los hombres llevan mucho más tiempo de fabricación que un animal. Los pollitos en cuanto 21 días, no sé cuántos días, ya sale un pollito, y desde que sale el pollito hasta que puede moverse solo, comer solo y vivir solo, cuéntale un mes, 2 meses más y ya el pollito es libre para ser pollito y ya. Y no necesita mucho más complicaciones. El cachorro de perro, pues desde que nace casi que al día siguiente ya está caminando solo, ya se mueve solo a buscar el alimento, ya está ladrando para hacerse entender con los otros cachorros y con la mamá. Mientras que un bebé en caminar tarda 1 año casi, en hablar a veces más de 1 año, en pues poder moverse a comer tarda muchísimo. O sea, él a lo sumo llora, nace con un botón, o llora o no llora el bebé. Todo eso requiere un proceso de fabricación muchísimo más largo. Un perro, ¿cuánto tarda en tener la estatura completa de un adulto? 1 año y algo. Un niño
tarda 17, 18 años en llegar al desarrollo completo y hasta los 21 no llega al desarrollo completo físicamente, más o menos, de todo su cuerpo. Pues, ¿por qué Dios ha querido eso? Precisamente porque Dios quiere poner una semejanza de su paternidad, de su capacidad creadora, de su providencia sobre todas las cosas. Quiere poner un espejo en la naturaleza humana para que a través de eso podamos conocer a Dios. A través de las cosas creadas, de las cosas visibles, entendamos lo que es Dios y que después podamos rezarle a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Porque hemos entendido, hemos vivido en carne propia lo que significa la dependencia de un niño con su padre. Bueno, volviendo al punto, toda paternidad viene de Dios, toda autoridad viene de Dios. Es como si Dios reuniera a todos los papás y les pusiera la obligación de decir: ustedes deben, yo les pongo como obligación, yo Dios le pongo como obligación formar a esos bebés para que sean hombres perfectos. Y por lo tanto, como Dios está poniendo una obligación a los papás de formar a los hijos, al mismo tiempo les pone a los hijos la obligación de obedecer a los papás, de dejarse formar. Y ahí es muy fácil entenderlo, como decíamos, toda la obra de educación es una obra de misericordia. Estoy dando gratis algo que yo tengo y el otro no tiene. Y lo estoy dando con mucho sacrificio de mi parte, porque la obra de la educación es una obra de tiempo completo. La persona, el bebé, para educarse necesita tiempo completo de perseguirlo y de protegerlo, porque en cualquier momento que me distraigo se tira el agua hirviendo encima o vaya a saber qué. Es una obra de tiempo completo, de sacrificio completo, pero es de misericordia, o sea que la autoridad no está dada para el bien de la autoridad. La autoridad no está dada para la comodidad del que manda. Usar la autoridad para beneficio propio va en contra del fin de la autoridad. Y en la medida que se hace así, en esa medida se pierde autoridad. Y no solo que se pierde el derecho a la autoridad, hasta en la práctica se pierde la autoridad. Porque los hijos se dan cuenta, los alumnos se dan cuenta que el profesor, que el papá está simplemente buscando el provecho propio y nada más. ¿Y yo por qué tengo que trabajar para él? Pero cuando yo sea grande voy a hacer lo mismo. Empieza a romper en la cabeza del niño por qué tengo que obedecer. Mientras que una autoridad que es desinteresada, que manifiesta ese desinterés, que busca claramente el bien del niño, obtiene automáticamente la obediencia. Muy fácilmente obtiene la obediencia. Porque como es algo que se hace para el bien del niño, es muy fácil explicarle al niño que le conviene obedecer, que es por su bien que se hace. Yo siempre les pongo a los niños el ejemplo del peluquero. Si usted va al peluquero, es para cortarse el pelo, ¿no? Y el peluquero, ¿le importa cómo quede el pelo? Pues el niño, tal vez sí, pero ¿a quién le importa más? ¿Al niño o al peluquero? Al niño, ¿no? Y si el niño quiere que le quede bien el corte de pelo, ¿está bueno que se mueva así y que no se deje? Pues no. El niño que se pone a moverse cuando le cortan el pelo, el que pierde es él, porque el corte de pelo le queda mal a él y quizás hasta pierde un pedazo de oreja, que va con la tijera y si se movió, ¡chao!, salió la oreja. A los niños les encanta cuando uno dice eso. Pues realmente es muy fácil de entender cuando uno ve claramente que la autoridad está preocupada del bien del otro hasta el sacrificio propio. El niño lo ve, lo entiende y se somete. Le cuesta, siempre le va a costar, porque tenemos pecado original, pero lo entiende y se somete. Y se somete. Bien, en esa obra de la educación, Dios nuestro Señor sabía que era una obra casi imposible,
difícil con las puras fuerzas humanas, y no exagero cuando digo casi imposible, debería decir completamente imposible con las fuerzas humanas solamente. ¿Por qué? Muy sencillo, porque tenemos pecado original. Desde el momento que la naturaleza quedó arruinada por el pecado original, no hay manera humanamente de llevar a la perfección a ese bebé para que llegue a ser un hombre perfecto solo con las fuerzas humanas. Y por eso Dios nuestro Señor inventa un sacramento, que es el sacramento del matrimonio, y nos va a dar a través de ese sacramento del matrimonio las ayudas que necesitamos sobrenaturales, no solo para salvar el alma, sino, y es el punto que me interesa señalar ahora, para arreglar y sanar la naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana está inclinada desde el nacimiento al pecado. Y eso vale la pena que lo veamos y que lo aprendan a descubrir las madres de hijos pequeños, que se den cuenta que el niño desde que nace con pecado original, y por más que el bautismo le borre el pecado original, quedan las consecuencias. Por más que le saque el clavo, queda el agujero del clavo. Y el niño tiende, si uno lo deja solo, tiende al pecado. Y eso Dios lo quiso mostrar después del castigo del pecado original. Nos quiso dar una imagen gráfica con la tierra. La tierra que antes solo producía y servía al hombre, después del pecado original le va a decir: espinas y abrojos te producirán, y ganarás el pan, o sea, lograrás sembrar buena semilla de trigo y cosechar buena semilla de trigo con el sudor de tu frente. Tienes que trabajar contracorriente para lograr producir el fruto que necesitas de esa tierra. Lo mismo, en la educación nos pasa lo mismo. Si dejamos solo a un niño, produce solo espinas y abrojos, no más. Y hace falta un jardinero preocupado y dedicado y vigilante para poder arrancar constantemente espinas y abrojos del pecado, de los vicios, de las malas inclinaciones, y para poder plantar la buena semilla, vigilar, protegerla y hacer que crezca. Por culpa del pecado original, la obra de la educación es imposible sin la gracia de Dios. Es imposible llevar a un bebé a ser hombre perfecto sin la gracia de Dios. ¿Se puede lograr implantar una virtud u otra durante algún tiempo? Sí. ¿Se puede lograr gente más o menos buena? Sí. Pero siempre hay un aspecto en el que no se la puede corregir. No se puede lograr un santo solo con una educación natural. Solo con una educación natural. Y ahí es donde entra nuestra fe en el sacramento del matrimonio. Decíamos que Dios le da autoridad a los padres, los hace autores de esos niños por la creación y por la providencia y por la educación que van a recibir, sí, pero no hay que olvidar que son autores instrumentales. El autor principal es Dios nuestro Señor. El autor principal es Dios nuestro Señor, que usa a los papás como instrumentos para terminar de fabricar a esos niños. Y eso lo hace principalmente a través del sacramento del matrimonio y de las gracias que están vinculadas al sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio es una especie de contrato con Dios, donde Dios se compromete a dar a los esposos las gracias necesarias para poder llevar a cabo la educación. Dicho de otra manera, a través del sacramento del matrimonio, los esposos se ponen como un instrumento en las manos de Dios nuestro Señor para que sea Él, a través de ellos, que realice la obra de la educación. Es como un cincel que se pone en las manos de Miguel Ángel para que tallemos ese bloque de mármol. Sí. ¿Quién talla? ¿El cincel o Miguel Ángel? Los dos. Porque cada pedacito que ha salido del mármol ha sido sacado por el cincel.
pero ha sido sacado mucho más principalmente por Miguel Ángel, que se tomó el trabajo como artista de elegir dónde iba a golpear y de golpear con la fuerza, con la precisión, utilizando el instrumento. Y Miguel Ángel podría utilizar otro instrumento. Los hijos que Dios le da a ustedes se los podría haber dado a otro. Pero quiere usar ese instrumento, y a Dios, mucho mejor artista que Miguel Ángel, le gusta pintar a veces cuadros hermosísimos con escobas. Eso somos nosotros, y eso no nos tiene que humillar. Bueno, sí. No nos tiene que desanimar, no. Porque ahí tenemos nosotros nuestra fuerza. Pero ¿cómo voy a hacer en el mundo de hoy que todo está en contra? ¿Cómo voy a hacer para formar hijos? Para que puedan salvar su alma, para que puedan ser buenas personas. Primero, agarrémonos de la fe de que si hacemos las cosas bien, a través de ese sacramento del matrimonio, o de la gracia de estado del que ya tiene un hijo, o también de la gracia de estado del profesor que recibe la autoridad de parte de los papás que les entregan los hijos, pues es Dios mismo. Nuestra fe tiene que estar ahí, nuestra confianza es Dios mismo el que está haciendo la obra a través nuestro. Y eso, sobre todo, hay momentos en los que emprendemos la obra de la educación confiando demasiado en nuestras fuerzas. Sobre todo a veces, antes de casarse puede haber dos cosas: o el pánico de cómo voy a hacer, o la confianza demasiado natural. No, sí, yo he hecho algunas cosas, me llevo bien con los chicos, soy capaz. Pero cuando uno se ve en el concreto, con este bebé, con este niño, y llega el otro y es completamente distinto, y uno se da cuenta que cada niño es un infinito, un mundo distinto, un universo distinto, y que el método que apliqué con uno y me funcionó y que creí que ya había aprendido, con el otro no funciona, uno puede caer fácilmente en el desánimo y en la desesperación de decir soy incapaz. Y muchas veces les va a pasar a los papás y a las mamás, quizás más frecuente a las mamás, de decir no puedo, no sé, no logro, no sé qué hacer. Y eso es porque fuimos a esa obra de la educación buscando demasiado nuestro propio trabajo y olvidándonos de la oración, de la docilidad a Dios nuestro Señor. Somos instrumentos de Dios en la obra de la educación. Y el instrumento, como siempre digo, se usa para muchas cosas el ejemplo del instrumento. El instrumento tiene que tener mango y punta. Como un destornillador tiene el mango, de donde se lo agarra, y tiene la punta que se va a poner a la obra. De parte del mango, tenemos que ponernos como instrumentos en las manos de Dios, por la oración, por reclamar su gracia, su ayuda, que nos agarre en serio y sea Él el que gobierne. Por la docilidad a la ley de Dios, por usar la ley de Dios como ley de mi familia, no creyendo en otras leyes inventadas por hombres que contradigan la ley de Dios. ¿Cuántos educadores modernos hay que creen que pueden educar sin Dios, incluso contra Dios? Incluso contra Dios. Es algo realmente ridículo. Un filósofo famoso, Jean-Jacques Rousseau, que decía: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. El hombre nace bueno, nace inocente, nace pequeñito, tierno, y es por la sociedad que se lo corrompe, que se le empieza a imponer una serie de cosas que realmente son inventos de hombres y que no quitan al hombre de su estado natural. El estado más natural del hombre es el estado más salvaje, más en conformidad con la naturaleza, con ese amor que debería ser más libre, de todos con todas, y así hacen que esa tierra lo único que produzca sea abrojos, sea espinas, y nunca jamás se preocupan de luchar contra el pecado original. Parten de la negación del pecado original y por lo tanto de la necesidad de la ayuda de Dios. Niegan la necesidad de la ayuda de Dios. Todos los sistemas de educación modernos parten de la negación del pecado original. Si no, no podría existir una escuela laica. ¿Cómo puedo educar sin religión?
¿Cómo puedo educar sin la ayuda de la gracia, sin la confesión, sin los sacramentos? El santo cura de Ars decía: dejad a un pueblo sin confesión y muy pronto adorarán a las bestias. Miren afuera, ¿cuánto tiempo llevamos sin confesión? 50, 60 años. Y ya estamos a esto de caer en la adoración de las bestias. Realmente, ya los animales son más que los hijos. El perrito tiene más derechos que los hijos. Se puede abortar a un bebé en la panza, pero matar los cachorritos de un perro es un crimen que necesita, pena de muerte casi. Estamos dando vuelta completamente las cosas por la ausencia de la religión. Es imposible llevar a un hombre a la perfección, a la santidad, sin la religión, porque solo hay un Salvador, y el Salvador no solo nos va a permitir ir al cielo, nos va a salvar de nuestro pecado original, nos va a salvar de las deficiencias de nuestra naturaleza por culpa del pecado original. Eso tienen que metérselo en la cabeza y como instrumentos ponerse constantemente, cada día, en las manos de Dios. Creo que era la mamá de San Juan Bosco que decía: no sé muy bien dar reglas de cómo educar, pero sé que la mamá que reza con fervor encuentra el método para educar. La mamá que reza con fervor por sus hijos, Dios le va mostrando el camino de cómo hacer las cosas. Bien, Padre, entonces si entendí bien, alcanza que nos casemos y que recemos y ya los hijos salen todos bien derechitos. Ojalá fuera tan fácil como eso. Es esencial, es necesario, es ineludible la gracia para poder educar bien, pero la gracia supone nuestra naturaleza. Dios nos va a utilizar como instrumentos, sí, pero cada instrumento tiene que poner su acción propia. Si yo quiero escribir una charla o lo que sea que quiera escribir, yo agarro un esfero, por más que yo haga todo bien, si el esfero no tira la tinta, nunca voy a escribir la charla. El esfero tiene que poner su acción propia. El instrumento tiene que poner su acción propia. El cincel sí se pone en las manos de Miguel Ángel, pero tiene que tener filo, porque si no tampoco va a cortar. Y cuanto más filo tenga, mejores obras va a poder hacer el artista. Tenemos que estar en las manos de Dios. Tenemos que confiar en la gracia, pero tenemos que trabajar por hacernos actos más filosos y por ponernos manos a la obra, a trabajar. No es rezar y tirarse a dormir. Y en eso, para los papás o para los novios o para los maestros que les toca la obra de la educación, tienen que tener conciencia de una cosa: que todos los conocimientos que ustedes adquieran para ustedes, todas las virtudes que ustedes adquieran, toda la santidad que ustedes tengan, es una punta más afilada para formar hombres perfectos en su inteligencia, en su capacidad, en su cultura. Todo lo que ustedes tengan es un tesoro que van a poder transmitir a sus hijos. Y todo lo que ustedes no tengan es imposible que lo transmitan a sus hijos. Nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. Y eso, pues, es muy importante. Es muy importante. En todo orden de cosas. Cuando el papá sabe de historia, es muy fácil que el hijo termine sabiendo historia. Y es fácil hasta que el hijo sepa más historia que el papá, porque lo que el papá gastó 40 años en aprender de historia, se lo puede transmitir en 5 años al hijo. Y que el hijo con 15 años sepa toda la historia que el papá aprendió en 40 años y que después pueda seguir aprendiendo más. Pero si no saben historia, pues el hijo puede adquirirlo por él, por su cuenta, pero no se lo van a poder transmitir ustedes. Y lo que vale para la cultura, para la ciencia, vale para la inteligencia. El desarrollo que ustedes tengan de la inteligencia es el desarrollo que van a poder llevar a sus hijos. Y vale sobre todo para la virtud
para la virtud que ustedes tengan, eso es lo que van a poder transmitir. A veces hay una ilusión muy grande en ese aspecto. Papás que piensan que van a poder sacar hijos santos sin ser ellos santos. Que van a hacer que los hijos van a corregir todos los defectos que ellos tienen, los van a corregir en los hijos, pero sin corregirlos en ellos. No, yo soy perezoso, pero no voy a hacer que mi hijo sea perezoso. A él lo voy a corregir, lo voy a perseguir, lo voy a hacer. Si usted es perezoso, su hijo va a ser perezoso. Claro, gracias a Dios en la obra de la educación hay dos personas, un papá y una mamá. Es el plan de Dios, a veces hay excepciones, pero el plan de Dios es que haya un papá y una mamá. Y la idea es que se compensen las virtudes que tiene uno, compensen los defectos que tiene el otro, y que así entre los dos logren dar cada uno lo mejor de lo que tiene. Pero para eso, así todo, necesitan autovencerse, necesita haber muchísima armonía entre los papás, porque si no hay armonía, cuando hay una diferencia de opiniones entre papá y mamá manifestada públicamente y que los hijos la ven, arruinamos toda la autoridad. Porque el hijo de repente se encuentra con que los dos son autoridad y dicen cosas contradictorias. ¿Qué me queda a mí? Elijo lo que más me gusta y ya. Y lo que más me gusta siempre es lo que me lleva al pecado original, lo más fácil. La naturaleza siempre tiende a lo más fácil, que es el pecado original. Entonces, entre los dos voy a elegir lo más fácil, es decir, destruyo la autoridad y al mismo tiempo estoy destruyendo la obra de la educación. Hace falta muchísima armonía para que puedan sacar lo mejor de cada uno y darle las mejores virtudes a su hijo de entre los dos, y que no pase al revés, que saquen los peores vicios de cada uno. Saca el orgullo del papá y la pereza de la mamá. Sobre todo cuando no hay armonía entre los papás, eso es lo que pasa. El hijo tiene la posibilidad de elegir, porque mamá, que es la que no es perezosa, lucha contra la pereza, y el papá está sentado en el sofá y dice, no, déjalo tranquilo, pobre, ya está. Y entonces, ¿el chico qué va a hacer? ¿Se va a levantar y se va a poner a trabajar? No. Va a decir, ay, mamá es una exagerada, y se va a quedar sentado durmiendo, o mirando la televisión, o lo que sea. Hace falta mucha armonía entre los dos, mucha conciencia de cuál es la virtud que tengo que poner, para esforzarme en poner eso, no solo de palabra, sino también con el ejemplo, ¿no? Pero tampoco nos sirve, no, hijo, hay que ponerse a trabajar, y el papá sentado mirando la televisión así, con la cerveza arriba de la panza, mientras se acomoda. Sí, tal vez el hijo cuando es chiquito obedezca, pero cuando tenga 11, 12 años, empieza a pensar y decirse, pero ¿por qué? Si papá puede quedarse ahí sentado, ¿por qué yo tengo que estar trabajando? Y hay algunos que son muy argumentados y la largan. Y ahí la mamá le dan ganas de revolearle un sopapo, y tal vez hasta se lo revolee, pero en el fondo piensa que tiene toda la razón. Sí, y estoy desautorizado y no puedo hacer nada. Sí, y el sopapo ya no logra lo que no logra el ejemplo. Se escribe con la mano y se borra con el codo. Se escribe de palabras y con reglas muy bonitas, y con el ejemplo arruinamos lo que dijimos. Y basta el mal ejemplo de uno de los dos para que el hijo ya pueda elegir esa cosa, ese defecto, ese vicio malo. Bien, decía entonces que a Dios rezando y con el mazo dando, el instrumento como mango, confiando en Dios, poniéndose en las manos de Dios, rezándole a Dios, pero hay que ponerse a trabajar. Entonces, decíamos en primer lugar, hay que esforzarse por ser instrumentos aptos. Todas las virtudes que ustedes adquieran, toda la ciencia que ustedes tengan, toda la disciplina que ustedes tengan, toda la fe que ustedes tengan, la van a poder transmitir a sus hijos, y si no, no. Y hago también ahí un paréntesis, en particular, el tema de la fe, que hoy en día, pues cuando estábamos en épocas de cristiandad, hace 80 años, que todo el mundo creía la fe, no había un ataque tan constante, tan satánico, tan argumentado contra la fe. Hoy en día tengan por seguro que sus hijos
16 años, van a la universidad y encuentran una universidad comunista, compañeros comunistas que se van a esforzar en robarles la fe por una serie de argumentos racionales, bien pensados, que son sofismas, pero hay que saber darse cuenta y saber defenderse de eso. Y eso significa que ustedes tienen que hoy en día, por la situación que tiene el mundo y la iglesia, tienen que formar a sus hijos con un escudo protector contra eso. Tienen que formarse ustedes primero para poder darle a sus hijos ese escudo protector contra el protestantismo. Saber responder, sus hijos tienen que saber así, sin darse cuenta, responder a las estupideces que dicen los protestantes. Saber responder a las estupideces que dicen los comunistas. Saber responder a las estupideces que dicen los ateos. Sí, yo digo estupideces, pero estoy seguro que empiezo a preguntar y no sé cuántos aprueban mi examen. Porque si yo me pongo en papel de ateo a ponerles argumentos, estoy seguro que más de uno lo dejo sin dormir. Porque, por ejemplo, ¿cómo me demuestran que existe el alma? Que tenemos un alma. Y miren que toda nuestra religión se basa en que tenemos un alma y que esa alma es inmortal. ¿Cómo me lo demuestran? Porque si no me lo pueden demostrar, usted es un tonto que cree porque cree y nada más. Y sus hijos van a llegar a la universidad y les van a decir eso. O contra el modernismo que se la pasa predicando el ecumenismo, ¿cómo me demuestran que la religión católica es la única verdadera y no las otras? ¿Por qué es la única verdadera? Si ustedes no saben argumentar para defender eso, les tengo malas noticias. Sus hijos a los 16, 17 años van a perder la fe. Profecía. No, matemáticas. Nadie da lo que no tiene. Si no le dan el escudo protector, si no le dan los argumentos para convencerse de su fe, cuando llegue otro a sacudir así y esté todo flojo, se desarma todo y se cae todo. Y esa es la razón principal por la cual se pierden los jóvenes hoy en día. Por culpa de la ignorancia de los papás que no se preocupan en formarse, que no se preocupan en transmitir eso que a veces lo tienen, pero no lo transmiten. Lo dan por sentado y ya. Cuidado, cuidado. El demonio va a intentar, como le dice nuestro Señor, le dice a San Pedro, el demonio te ha pedido a ti para sacudirte como el trigo, en la criba, para separar la paja del trigo. Te ha pedido. Yo he rogado por tu fe a fin de que no desfallezca, sí. Pero cuidado, porque el demonio va a pedir a sus hijos para sacudirlos con toda esta serie de argumentos, y tengan en cuenta que además tenemos un factor en contra, y es que somos David contra Goliat. Somos una cosita así chiquita contra un mundo entero que va en contra. Un mundo entero que enseñan las escuelas ideología de género, un mundo entero que enseñan las canciones, el liberalismo, el amor libre, el divorcio, la contracepción, un mundo entero que en sus películas me inyecta su inmundicia, su ateísmo. Es un mundo entero en contra nuestra. Entonces hace falta tener muchas herramientas para luchar con eso. El gran error, pienso yo, de nuestros papás es rezar, hacer que el hijo venga a misa, hacer que se confiese y ya. Y no formarse y no proteger la razón de sus hijos con argumentos sólidos, porque ellos no las tienen. Ustedes, como papás, muchas veces no tienen los argumentos. Habría que hacer el ejercicio de hacerlos rendir examen. Cuando venga el comunista a hablar con su hijo y le diga esto y esto, ¿qué le va a decir usted a su hijo? Corchado, marzo. En Argentina mandan a marzo el que le va mal. Se rinde en diciembre, si no, marzo, y si no, ya queda previa. Pues hay que hacer el ejercicio de conocer las razones que hay atrás. Bien, para ir terminando, 3 consejos
concretos para mantener la autoridad. Porque sin principio de autoridad no hay educación. Y hoy en día el mundo lo que más se esfuerza en quitar es el principio de autoridad. Habrán escuchado nombrar alguna vez el liberalismo, que justamente lo que pone es el derecho del súbdito, del hijo del súbdito, a ser libre, lo pone por arriba del deber y el derecho de la autoridad a mandar. Yo no estoy obligado a obedecer, yo tengo derecho a ser libre. Y pone la educación, hoy en día el liberalismo dice la educación es educar en la libertad, fijarse cuáles son los gustos, respetar siempre la libertad del hijo o del alumno y pues alimentar esa libertad para que la lleve al completo desarrollo. Y eso pues no es más que el famoso grito de Lucifer: no serviré. No serviré, yo soy libre, no tengo por qué obedecer. Ojo, Dios te creó, Dios te puso en una familia, Dios puso autoridades sobre ti. No tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Lo alto, Dios nuestro Señor, el Altísimo, pone poder sobre las otras personas. ¿Y quién como Dios? Dios tiene derecho de hacer eso. ¿Acaso los mandamientos no son, mirados mundanamente y modernamente, no son una coartación de la libertad? Estoy obligado a adorar a Dios. Tengo prohibido matar, tengo prohibido robar, tengo la obligación de santificar las fiestas, tengo que usar el nombre de Dios. Son obligaciones que parten del derecho de Dios. Dios es la fuente de derechos, todos deben servirme y obedecerme. Y por lo tanto, nosotros nacemos no con derechos, nacemos con deberes. Nosotros nacemos con deberes hacia Dios. Y para cumplir nuestros deberes hacia Dios, empezamos a tener derechos. Porque tengo el deber de educar a los hijos, tengo el derecho de que los hijos me obedezcan, me respeten, me amen. Tengo el derecho. En la medida que cumpla bien con mi deber, no son derechos absolutos. Los de Dios son derechos absolutos. Los nuestros, en la medida que respetemos nuestro deber, que la autoridad sea desinteresada, que sea por el bien del prójimo, en esa medida tenemos derecho a la obediencia. Pero si empiezo a mandar cosas contrarias al bien del hijo, empiezo a perder la autoridad y por lo tanto el hijo no está obligado a obedecer. Si el papá manda que el hijo se tire por la ventana, está haciendo un abuso de autoridad y el hijo no está obligado a obedecer eso. Entonces, ese principio de autoridad, para dar consejos prácticos, cómo conservarlo, 3 consejos concretos. El principio de autoridad, para conservarlo, para hacerlo crecer también, exige necesariamente amor desinteresado. Y vuelvo a insistir sobre ese punto. Amor desinteresado es que yo haga siempre pasar el bien de los hijos por encima de mi comodidad propia, personal. Bien entendido, ¿no? No en el sentido del liberalismo, de que el hijo tenga todo, que sea el más feliz del mundo, que pueda hacer todo. No, porque el bien más grande que yo le puedo hacer es educarlo en la virtud, es luchar contra ese pecado original que tiene adentro. Ese es el bien más grande que yo le puedo hacer, y una mamá o un papá tiene que vivir de la convicción de que yo tengo que tener guerra a muerte a los vicios y defectos de mi hijo que están y que si yo no los combato van a crecer. Tengo que dedicarme como buen jardinero a arrancar. Ecce constituite super gentes et super regna, ut velas et destros et edifices et plantes. Dice nuestro Señor a uno de los profetas: yo te he constituido sobre las gentes y sobre las naciones y sobre los reyes, era un profeta, para que te velas et destros, para que arranques y destruyas lo malo, los vicios, et edifices et plantes, y edifiques y plantes y siembres. La autoridad, el bien más grande que le puedo hacer a un hijo es no dejarlo esclavo de sus pasiones, no dejarlo abandonado a la esclavitud de su libertad, que la libertad no es más que eso hoy en día, dejarlo
esclavo de sus pasiones. Dejarlo esclavo de sus pasiones es el daño más grande que le puede hacer uno a un hijo. Pero dentro de esa lógica, sabiendo lo que es bueno para el hijo, que es mucho mejor la corrección que la alcahuetería, sin embargo, debo tener en claro que debo buscar el bien del hijo por encima de mi comodidad propia y en sacrificio propio. Toda obra de educación es obra de misericordia y por lo tanto obra de sacrificio propio para dar gratis. Para dar gratis. Y muchas veces no solo gratis, porque si por lo menos me agradecieran, vamos. Pero muchas veces la obra de educación es una obra ingrata. Porque corrijo al niño y el niño se pone de mal humor conmigo. Corrijo al alumno y el alumno, este profesor. Pero yo tengo que tener primero la convicción de que es lo mejor para él, aunque le duela, un médico que corta, aunque le duela y le moleste, pero sé que es lo mejor. El cirujano que saca el cáncer sabe que es lo mejor, aunque duela, aunque necesite rehabilitación, etc. Sabe que es lo mejor. Tengo que tener esa convicción y tengo que esforzarme en comunicar eso a los hijos. Cuando son pequeños no hay demasiado razonamiento que les importe y es mucho más una cuestión de fuerza. La necedad, dice la Escritura, la necedad está en el joven desde su juventud y la vara del castigo la apartará de él. Cuando los niños son pequeños, el desinterés no lo van a entender y por eso sobre todo va a ser el premio y el castigo, porque los niños pequeños son un poquito, perdón por la comparación, pero como animalitos, como perritos, que lo único que entienden es placer y dolor. Y buscan placer y alguien se opone y entonces lo que yo tengo que hacerle entender es que cuando busca un placer malo, va a encontrar dolor. La vara del castigo lo apartará de él. Y cuando busca, pues, el dolor bueno, yo tengo que darle el premio del placer, del cariño, de la alegría, del dulce que le doy de premio, para hacerle entender que ese dolor es bueno, me conduce a un placer. Cuando son pequeñitos no hay otra educación que esa. Castigo o premio. Pero cuando van creciendo y se va desarrollando la razón, que no hace falta mucho, a veces 4 añitos, 5 añitos, ya tiene uno que empezar a mostrarle que las cosas se hacen con razones. Fíjate que el otro día comiste de eso y después te dolió la panza. Entonces no conviene que comas de eso o no comas tanto. Hay que comer, ay, pero quiero otro, mamá, pero hoy no me va a doler la panza. No. El niño tiene demasiadas pasiones y cuando la pasión lo ciega no le importa el razonamiento. Entonces uno le sigue imponiendo las cosas por su bien y le hace de a poquito el trabajo de mostrarle que todo lo hago por el bien de él. Y eso, siguiendo ahí el consejo de San Juan Bosco, ese desinterés, los hijos, ese buscar, amar el bien del otro, los niños de todas las edades lo entienden así cuando uno gasta tiempo con ellos jugando. Porque el otro lo van a entender, pero les va a doler un montón. Sí, yo sé que me cae mal, pero me querría comer otro huevo frito, mamá. Sé que ya no soy capaz, que el hígado no aguanta, pero y eso lo va a entender hasta ahí, pero le va a doler. Pero el niño entiende inmediatamente que se lo quiere, que se busca su bien, cuando se gasta tiempo con él jugando. Y eso, sin entrar en disquisiciones psicológicas, es de experiencia absoluta, no falla. No falla. En la obra de la educación, lo más importante como motor es que se vea claro el desinterés de la autoridad, que lo hago por el bien del otro. Y el mejor modo para que se vea claro es que el niño sepa constantemente que mis papás me aman hasta el sacrificio propio. Me aman hasta el sacrificio propio. Y eso el niño lo entiende cuando el papá cansado, cuando la mamá agotada se pone a jugar con ellos y los deja mandar y pasa el tiempo, el niño entiende que me aman. Se da cuenta que el adulto tiene otras preocupaciones más importantes. Se da cuenta automáticamente que lo quieren, que las dejan de lado y que se preocupan por él.
Ese es el único lenguaje de afecto que entiende un niño, que se juegue con él. Le pueden regalar a ustedes el juguete más caro del mundo y no jugar con él, y el niño va a dejar el juguete tirado y va a ir a buscar y tirar de la falda de la mamá o del papá para que vaya a jugar con él. O va a estar triste jugando con su juguete porque la mamá o el papá no vienen a jugar conmigo, aunque no entienda por qué. Si un niño duda si se lo quiere o no, la obra de la educación está destruida automáticamente. Los niños que son rebeldes siempre, salvo que haya algún problema psiquiátrico, pero en general, si son rebeldes, es porque es un niño que está dudando del afecto de los papás. Sea porque son de una familia disfuncional, papás separados, sea porque, que también pasa, sí, pasamos tiempo con el niño, pero el celular en la mano y acariciándole la cabeza. El niño se da cuenta que no me están prestando atención, que no le estoy dando la importancia que se merece, que no le estoy dando el cariño. Hay cosas que pasan antes. Y ahí empiezan también los celos entre hermanitos, porque si a alguno le da más cariño o algo, y en el fondo es porque la mamá no se dedica a ellos. Y sé que la vida moderna es dura, y ahí les doy el segundo consejo. La vida moderna es dura y muchas veces se requieren 2 ingresos económicos y por lo tanto no hay alguien que pueda estar tiempo completo con los niños. Los niños a veces están medio solos. Incluso el tiempo que tengo, estoy tan cansado que no se los logro entregar a mis hijos. O, típico, tengo trabajo en casa, pero claro, son 8 horas de trabajo en casa y entonces el niño viene, me busca, está esperando el cariño y yo estoy en otra. Le digo, sí, le doy un beso, pero mi cabeza, mi corazón no está ahí. Está en el trabajo, estoy metida ahí. Repito, la vida moderna es difícil, es dura, obliga, pero cuidado. La obra de la educación o la hacen los papás o no la hace nadie. Y sobre todo la mamá. La mamá es la que tiene el don más especial para poder ser la formadora de los hijos, sobre todo en los primeros años. Y ese tiempo después no vuelve. Un hijo que crece, una hija que crece con la convicción de que no me quieren lo suficiente, es un niño que va a salir con problemas. Va a salir rebelde, va a salir con problemas. Cuidado. El motor de la obra de la educación, porque la obra de educación tiene que salir de adentro del niño también, no solo el educador por fuera que pone leyes y vigila y premios y castigos. Hay que encender el motor del niño para que sea él el que quiera dejarse educar. Se hace con el cariño del niño que se siente amado. Y el niño solo se siente amado cuando se pasa tiempo jugando con él. Segundo consejo que les doy a las familias, ahí, con respecto a pasar tiempo educando, no solo jugando, porque yo jugando me gano el corazón y después con eso tengo la autoridad para corregir en los defectos. Yo lo noto inmediatamente cuando me ha tocado trabajar con chicos. Si yo intento darles una charla, simplemente irme y dejarlos jugar solo, los chicos no me responden. Pero si me pongo a jugar con ellos y me hago uno de ellos, inmediatamente los chicos me toman confianza y uno se da cuenta porque te vienen a consultar. Y uno se da cuenta porque les hace una mirada como diciendo, eso está mal. Y el chico como, ay, eso está mal, perdón. Y se corrigen solos. Le encendí el motor gastando tiempo jugando con ellos. Y eso con los niños no nos hace perder autoridad, al contrario, la aumenta muchísimo. Es el motor encendido. Pero bueno, yo enciendo el motor con el primer punto que les decía, jugando con ellos, pasando tiempo con ellos, mostrándoles que mi afecto, mi intención educativa es desinteresada, es por amor a ellos. Bien, pero en segundo lugar necesito pasar tiempo educando. Y ahí el segundo consejo práctico que les doy a las familias es que traten de tener una comida al día, al menos una comida al día, que todos los hijos y los papás coman juntos. Es una educación educativa que no existe otra igual.
va a volver seguramente a este ejemplo y este consejo práctico en otras charlas porque es útil para todo. Es útil para enseñarles mortificación, porque el niño que es inquieto por naturaleza en la mesa, yo tengo que enseñarle las reglas de educación de cómo se come en la mesa, y esos son principios de mortificación. Que tiene que quedarse quieto, que no tiene que comer abriendo la boca, que no tiene que levantar el codo para no molestar al que está al lado, que no tiene que desesperarse por comer primero, sino que a cada uno le llega su turno, que cuando los grandes hablan, los chicos escuchan, que no se ponen a pelear o a gritar en la mesa, no, aquí, callados, y si el papá les pregunta, responden, y si no, pues escuchen, o hablen pasitos si no hay otra conversación, pero moderado. ¿Cuál es la ventaja de comer juntos en la mesa? Primero, pasamos tiempo en familia. Si eso se cultiva, después las familias se mantienen unidas, quieren pasar ese tiempo de comer en familia, sobre todo los días domingo, sobre todo si nos esforzamos que el día domingo sea un día especialmente familiar, la comida sea un poco más larga, más rica, más abundante, que haya lo que les gusta a uno, a otro, al papá, a los hijos, para mantener unida la familia. Y que haya pues alguna recreación, alguna diversión también, algún juego, alguna preocupación. Eso hace que después la familia conserve el día domingo como el día de la familia. Además del día del Señor, por supuesto, después de la misa y qué sé yo, pero un día de familia. Un día de afecto y de diversión en casa, en familia. Digo, ayuda a practicar la mortificación. Ayuda, entre otras cosas, como educación, y es una de las cosas que más nos falta, ayuda a que los hijos sean reflexivos. Para que un hijo sea reflexivo y adquiera juicio, y adquiera conciencia, y adquiera cultura también, hace falta que en la mesa los papás se preocupen de sacar temas interesantes. Sea porque le preguntan al hijo cómo te fue en la escuela, no, esto, lo otro. Entonces uno toma ocasión de eso para empezar a hablar de cosas de cultura, incluso temas de religión. Hoy en día, ojo, no tengan pena ni vergüenza de hablar de la religión en la mesa, en la casa, con los hijos. Hoy, qué lindo día que hace hoy, mira, el buen Dios, veo cómo regala y cómo hace salir a veces la lluvia porque hace falta para las cosechas y después el sol. Lean la vida de la mamá de San Juan Bosco, cómo aprovechaba de cosas simplemente cotidianas para hacerles ver a Dios en todas las cosas. No que todas las conversaciones tengan que ser así, pero es de las pocas ocasiones que van a tener, porque la vida moderna es muy ocupada, de las pocas ocasiones que van a tener para educar a los hijos. Tengan conversaciones de adultos frente a los hijos y obliguen a los hijos a que cuando los adultos hablan, se callen y escuchen. Si quieren preguntar y participar, buenísimo. Buenísimo, y eso se va a ir logrando solo. Primero que se callen y escuchen, y eso les queda y da vueltas. Eso genera que sean reflexivos. Que haya un comienzo y un fin del almuerzo o de la cena. Bendecimos y nadie se levanta hasta que nos levantamos todos y damos gracias. Ya digo, no se puede con todas las comidas, porque pues uno tiene un horario, el otro tiene otro horario, uno está corriendo, el otro está tranquilo. Si se puede una comida al día, el beneficio que van a tener es increíble. Increíble. En esas comidas tendrían que empezar a darle esa instrucción sobre el mundo. Qué desastre, salió tal noticia en el diario que están diciendo que un niño se puede transformar en niño y una niña en niño. Y con lenguaje sencillo, no le puedo explicar a los niños en la mesa lo ridículo que es eso, cómo va contra lo que Dios quiere y cómo eso, no sé, por ejemplo, con el ADN, que seguramente ya están estudiando en biología, digo, el ADN, cada célula de tu cuerpo sabe que sos hombre. Qué ridículo intentar cambiar, tendrían que cambiar todas las células del cuerpo. ¿Alguien podría hacer eso? No. Y uno con argumentos muy sencillos los va protegiendo contra el mundo que les va a tocar afuera. Comer en familia es una cosa increíble. Y también les van a enseñar el respeto. Porque en la mesa, y eso es muy importante, en la mesa el rey es el papá. En la casa, en todo debería ser así. La vida de la familia debería girar alrededor del papá. Que los niños salgan corriendo a saludar al papá cuando llegue el papá. Que en la mesa el primer plato, el plato más grande, la comida más buena, se la pone la mamá al papá. Y después si el papá quiere, si no, tome eso, se lo doy a fulano, perfecto. Pero que se vea que la vida de familia gira alrededor del papá.
Porque si no se hace eso, empiezan a competir los hijos para ver alrededor de cuál de ellos gira, cuál de ellos obtiene una primacía sobre los demás. La primacía del papá tiene que ser un niño más y la mamá lo trata como un niño más, pero un niño más que tiene la primacía. Y automáticamente desaparecen celos, desaparecen disputas, pero para eso hace falta dar muestras de respeto al papá, un lenguaje adecuado a dirigirse al papá, por más que después juegue con ellos y todo. Hay momentos en los que son de seriedad, hay momentos en los que hay que ser de respeto. Enseñarles, por ejemplo, que hasta que no están todos servidos no se arranca a comer. Es muy mortificante eso y es muy útil. Y lo bueno de la comida es que uno tiene el premio instantáneo o el castigo instantáneo. Porque si se porta bien sigue comiendo o empieza a comer, y si se porta mal le saco la comida y come último. O lo mando a dormir sin comer si fue muy grave lo que pasó. Y entonces el niño automáticamente, ¡ay, dolor, me porté mal, entiendo! Y sí, fue culpa mía porque me lo habían avisado. Y la siguiente, ya no pasa. Ya no pasa. Comer en familia es, ya digo, va a volver muchas veces ese consejo, aprovechenlo porque es muy práctico y productivo. Y tercero, dentro del espíritu de sacrificio y del ejemplo que necesitan, me limito a un consejo también supremamente práctico, que es cuidado con las pantallas. Las pantallas destruyen la educación. Las pantallas en los hijos, por supuesto, y creo que eso en algún momento lo vamos a tratar más en serio, mostrar todas las consecuencias que tiene, pero creo que eso la mayoría lo ve. Pero cuidado con las pantallas en los papás. Pantallas a la hora de comer, una televisión prendida, destruye la vida familiar, destruye ese espíritu de reflexión, destruye ese espíritu de mortificación, esa vida de familia queda automáticamente, perdón la expresión, pero castrada. No se transmite de padres a hijos. Cuidado con el celular. No le damos el celular a los hijos, espero. Pero en la comida sacamos el celular, estamos respondiendo mensajes y no, el celular es mío, pero les muestro el video y hago... No. Esfuércense en tener conversaciones. Prohíban el celular en la mesa, para ustedes. Incluso traten de prohibirse el celular frente a los hijos. Porque no tienen celular, pero ven que papá y mamá pasan tiempo en Facebook, en Telegram o en YouTube. Ay, no, pero veo cosas útiles. Sí, pero lo ve al costado y no ve las cosas útiles. Ve el tiempo perdido y cómo uno gasta recreaciones ahí. Y ese ejemplo después cunde y hace muchísimo daño. Además de que les quita tiempo a ustedes para pasarlo con sus hijos, para jugar con sus hijos, para recrearse con sus hijos. Les quita energías, porque no es una recreación que descanse, sino al revés, cansa. Un video, una serie, una película, dejan cansada al alma. Una película, uno sufre en una película de todas las emociones que existen. Porque una buena película tiene que tener todo. Tiene que tener tristeza, tiene que tener ansiedad, tiene que tener suspenso, tiene que tener alegría. Y uno pasa en 2 horas por todas las alegrías intensamente. Eso agota. Y los sentidos están supremamente conectados porque pasa a una velocidad así. Cada 3 segundos una escena distinta. O los cortos de YouTube. Uno cada 3, cada 4 segundos, lo he visto y lo ves cuando vas por ahí, la gente mira, pasa, pasa, vuelve para atrás, vuelve a mirar, pasa. Cada 3 segundos una cosa distinta, destruye la reflexión y agota. Es algo que cansa. Lo van a hacer porque automáticamente es como una droga, uno se conecta y lo hace sin darse cuenta, pero cuando uno sale de ahí, sale cansado. Damos mal ejemplo, no dedicamos tiempo a nuestros hijos y nos cansamos. Hoy vivimos agotados porque estamos sometiendo a nuestros nervios constantemente a esa droga de las pantallas. Cuidado con el teléfono en la familia. Y esforcémonos porque siempre alguno de los 2 papás esté dedicado a los niños, por turnos. Si el papá es el que trabaja y pone el sustento y la mamá es la que está en casa, o al revés, pues que cuando lleguen también se intercambien un poco, porque estar con los niños 24 horas
Seguro han sentido esa sensación cuando se durmieron los bebés de... Sí, porque agota. Entonces, túrnense, dividan las tareas, pero que siempre haya alguien dedicado a los chicos. Y cuidado con la gran tentación de decir, no puedo más, los pongo frente al celular. No, pero les pongo dibujitos buenos. Le pongo frente a la... Cuidado con la gran tentación, esconde egoísmo y hace mucho daño. Hace mucho. Es una droga. Las pantallas son una droga. Son una droga. El niño más inquieto del mundo, usted lo pone frente a una pantalla y el niño se queda quieto, horas. Eso solo lo hace la droga. Solo lo hace la droga. Siempre repito esto y es bueno repetirlo. Los juegos de computadora también, hoy en día, están testeados como drogas. Están testeados médicamente para producir los mismos efectos que la droga. Cuando se va a sacar un juego nuevo, se invita a jóvenes a probarlo, son niños de distintas edades, depende de la edad a la que esté apuntado el juego, se los pone a jugar durante algunos segundos, no sé si llega a minutos, y después de esos minutos le cortan el juego o lo van vigilando, lo van monitoreando. Tiene que haber aceleración del pulso cardíaco, tiene que haber dilatación de pupilas, tiene que haber dopamina en el cerebro, tiene que haber adrenalina en la sangre. Si eso se da, el juego aprueba. Si no se da, toca recocinarlo porque no va a funcionar. Están fabricados como drogas. No sean tontos, prohíbanlas totalmente. Ay no, pero yo se lo doy dosificado. Cuidado, cuidado. Cuando uno prueba la droga siempre quiere más. Siempre quiere más. No le darían marihuana a sus hijos o cocaína con la excusa de que se lo dan poquito y una vez cada tanto. Son drogas. Cuidado. Y nos damos cuenta nosotros. El celular, no solo los juegos, las redes sociales, nos van absorbiendo y si no nos cuidamos, absorben todo nuestro tiempo. Todo el tiempo libre, sin saber por qué, y dense cuenta, sin saber por qué saco el celular y lo empiezo a mirar. Pero ni sonó. ¿Por qué lo empiezo a mirar? No sé, porque necesito que me hayan puesto un like, necesito que haya aparecido una cosa nueva, empieza a haber una necesidad ficticia, falsa, es lo que hace la droga, genera adicción, de ver algo que no necesito. Córtenlo en ustedes y córtenlo en los hijos y van a tener una vida de familia más seria. Ya en otra clase pues vamos a profundizar ese tema de las pantallas, el daño que hace en la educación, en los procesos de formación. Pero bueno, ahora baste eso como consejo práctico. ¿Preguntas? Todos se quieren ir, excelente. Bueno, empezamos. ¿Preguntas o comentarios? No, preguntas. ¿Va a preguntar? Solo preguntas. Porque si no, empezamos una charla paralela. Solo preguntas. En este estado de la sociedad en que está, si se permite entenderlo dentro del estado de la sociedad, muchas veces uno de ahí debe reeducar a los padres, porque de alguna manera lo que ha dicho la charla nos causa eso, por todo lo que rodea la vida de nosotros. No propiamente que el hijo deba reeducar a los padres, sino que el padre tiene que darse cuenta de que si quiere educar a los hijos, tiene que empezar por educarse a él mismo. Claro, pero es el estado, discúlpeme ser un poco fuerte con lo que voy a decir, mis padres están haciendo las cosas mal. Yo me doy cuenta, necesito decir con la calidad de vida. Sí, pero no. Digamos, que los hijos puedan decirlo, sí, que tengan la obligación de decirlo, no es tan claro, porque la obligación está puesta de arriba hacia abajo. La obligación es de los padres de educar a los hijos. Y de los hijos muchas veces es de soportar los defectos de los padres, sabiendo que todos tienen defectos, que no hay nadie perfecto, y que pues ellos a veces no tuvieron todo lo que me están dando a mí. Pero no le toca propiamente como obligación a los hijos corregir a los padres. De hecho, Santo Tomás va a hablar en la virtud de la obediencia que la única obligación de corregir a un superior es en cuestiones de fe. Cuando hay una cuestión de fe, yo estoy obligado a corregir al superior. Si no, nunca estoy obligado. Puedo hacerlo si lo hago con caridad y con respeto, pero no estoy obligado como tal. Por eso digo sí y no. Lo puedo hacer, pero no estoy obligado.
Porque la línea es muy delgada entre empezar a despreciar a los padres y tomar como excusa sus defectos para no obedecer a sus virtudes. Y por ahí, como dice nuestro Señor de los fariseos, haced lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Estamos obligados a hacer lo que dicen los papás, aunque estén dando mal ejemplo, aunque no estén haciendo las cosas del todo bien. El hijo está obligado a obedecer, aunque el papá esté dando mal ejemplo. Claro que si el papá da buen ejemplo, se lo facilita muchísimo más y tiene muchas más posibilidades de éxito. Pero ponerle una obligación a los hijos de corregir a los papás, no. Lo pueden hacer con caridad, siempre y cuando no tomen de eso una excusa para decir, entonces no estoy obligado a obedecer en nada. No. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No. Yo solo caigo en pecado de omisión cuando es una obligación que yo tengo. Si yo no hago algo a lo que no estoy obligado, no cometo un pecado de omisión. A veces la gente piensa que cometió un pecado de omisión porque vino un mendigo y no le di monedas. Yo no estoy obligado a darle dinero a cualquier mendigo que venga. Yo estoy obligado a dar limosna en general, pero yo puedo elegir a quién darle en particular. Salvo que se esté muriendo de hambre, como el buen samaritano que agarró al judío porque se estaba muriendo. Estoy obligado en el momento si se está muriendo. Pero si no es una necesidad de que se está muriendo, yo puedo elegir a quién ayudo y a quién no. Entonces, el punto es, yo solo cometo un pecado de omisión cuando es una obligación estricta en justicia que yo no cumplo. Un policía que está obligado a custodiar la puerta de la capilla o del banco y que por su culpa se corre y roba. Bueno, usted, o que no robe, se va y no custodia, pues él está omitiendo su deber. El pecado de omisión es omitir un deber. Por eso insisto, los hijos no tienen un deber de corregir a los papás. Porque pues el plan de Dios es piramidal, es de arriba hacia abajo, es que los superiores corrijan a los inferiores. No hay otro plan distinto de eso. El único momento en que tienen obligación, dice Santo Tomás, de corregir a superiores, un súbdito, el deber de corregir a un superior, es cuando se trata de una cuestión de fe. Y en ese caso, dice Santo Tomás, hasta se está obligado a hacerlo, si es necesario, públicamente. Por eso es interesante cuando nos hablan de obediencia hoy en día en la iglesia, pues decir, mire, es mi deber, como miembro de la iglesia, como súbdito del Papa, es mi deber corregirlo en los errores que tiene contra la fe, contra el magisterio de 2000 años, y es mi deber incluso hacerlo públicamente. Con eso solo, pues ya uno destruye las comunidades Ecclesia Dei, todos estos institutos que pretenden que se puede ser bueno dentro de la obediencia. Es una obediencia mal entendida. Si yo soy verdaderamente obediente, tengo que saber que estoy obligado a corregir al Papa y a los obispos, incluso públicamente si es necesario, y hoy en día es necesario porque se ha hecho en privado y no sirvió, y debemos hacerlo públicamente para evitar que esa autoridad contagie ese pecado contra la fe. Esas comunidades Ecclesia Dei, que ya no existe más la Ecclesia Dei, pero en fin, las comunidades como la San Pedro o la Cristo Rey, etc., pues han renunciado a corregir públicamente a la autoridad para poder sobrevivir ellos. No están haciendo bien el ejercicio de la obediencia. Los únicos que hacen el ejercicio de la obediencia como debe ser, pues tristemente, y ojalá lo hicieran más, pues son los que levantan la voz y corrigen. Y no digo solo la fraternidad, porque hay muchos que lo hacen. A Dios gracias, hace poco salió Monseñor Strickland a decir, oigan, a los obispos de Estados Unidos, si ustedes hacen silencio, están cooperando con un papa que ya no enseña más la fe católica. Y no niega que sea papa, pero niega que ya no está enseñando más la fe católica. Y que por lo tanto deben levantar la voz todos los obispos para corregir. Es un deber, es la virtud de la obediencia. Así funciona cuando es un tema de fe. No puedo poner la obligación en otro aspecto. ¿Sí? David. Buenos días, padre. El enfoque de la charla fue para mí, porque supongamos que una persona ha minado ya, o los padres han minado ya que se está viendo acá. De aquí, pues yo algunos elementos que uno se podría llegar a tomar para ayudar, pero ahí existe, bueno, no sé, la oración, el ejemplo, sobre todo, pero existe una forma más, digamos, directa, sobre todo eso que se habló sobre
No sé si entendí la pregunta, le digo lo que entendí. Uno ya tiene los hijos grandes y no hizo eso. ¿Cómo hago para hacer eso ahora? Digamos que inmediatamente tengo disminuida mi autoridad, porque es normal que la autoridad, en la medida que la cosa ya está más formada, disminuya, ¿no? Cuando el niño crece, mi autoridad disminuye y pasa de ser la autoridad tiránica, entre comillas tiránica, para que se entienda lo digo, que yo tengo con un niño pequeñito que lo agarro del brazo y lo pongo en un lado, lo pongo en el otro, le digo esto sí, esto no, a ser la autoridad que yo tengo con un adulto que es política y es a través de consejos y razonamientos. Y con la desventaja que si ya está formado de una manera, siempre es difícil cambiar, ¿no? El arbolito cuando es pequeñito, pues lo doblo con la mano, le pongo el palito, lo pongo derecho y salió súper fácil. Cuando el árbol creció torcido, enderezarlo es un sacrificio, una fuerza, un tiempo mucho más duro. Habrá que cortar, torcer, poner, amarrar, poner entre varias personas. Pues así la comparación realmente es esa, es que no digo nuestra posibilidad, porque para Dios no hay nada imposible, pero sí el trabajo que Dios nos va a exigir es mucho más grande. Nos tenemos que poner en las manos de Dios, tenemos que seguir confiando en la gracia, pero hay que ser conscientes de que el trabajo, cuando se empieza más tarde, es muchísimo más duro cuanto más tarde sea. ¿Sí? Para el lado donde se inclina el árbol, para ese lado cae, dice la Escritura. No que sea fatalista, que el que creció pues alejado de la fe o que creció engañado en el mundo no se pueda convertir, pero sí que cada vez se hace más difícil la conversión. Por eso nuestro combate es por Cristo Rey, es decir, por estructuras que humanamente faciliten siempre desde el primer momento que las almas crezcan derechas y se mantengan derechas. Estructuras sociales dentro de la familia, por las reglas, etc., dentro de la escuela, dentro del trabajo, de los gremios de los trabajadores, de las leyes del Estado, de la cultura, de la música, del arte. La idea es trabajar para que todo eso facilite que el mayor número de almas crezca derecha. Siempre habrá libertad y se pueden perder las almas, pero nuestro trabajo es porque sabemos que sin eso hay un montón de almas que no vamos a lograr enderezar. Pues aplicándolo al caso, o sea, hay que confiar en Dios, seguir siendo dependientes de su gracia con la oración, doblar rodilla, y es un trabajo mucho más lento, como diría, como la gota de agua en la piedra ya está dura, formada, y pues toca con gotita a gotita, consejo, dosificando, sin cortar el nudo, manteniendo el afecto, intentar con mucho tiempo y muchos años, y confiando en que Dios de golpes y a través de los acontecimientos vaya trayendo las almas, confiar en que Dios nos va a ayudar a llevar esa obra, pero que el trabajo que nos va a tocar es mucho más duro, sí, no hay vuelta. El lugar donde eso se hace como automático, entre comillas, con una efectividad que podríamos decir, si se quiere, del 100%, 97%, pues es en la familia bien constituida, católica, que se toma en serio su misión y se preocupa de aplicarla. En esa familia es donde yo puedo decir, la gran mayoría de los hijos van a salir derechos y bien. Y podría decir más, que el que salga mal ya no es tanto culpa de los papás, aunque uno nunca puede decir eso, pero quién sabe. Quién sabe, si hubiera sido más santo tal vez se hubieran salvado, pero sí hay un gran factor de la libertad humana que como Judas dentro de los 12 apóstoles, pues uno le salió mal a nuestro Señor, y no es que le haya salido mal a nuestro Señor, es que hay libertad, y que con la mejor educación hay alguno que se puede perder, sí, pero como digo, cuanto más tarde se agarra la hora de la educación, más difícil es, más trabajo supone, y necesariamente es menos el éxito que uno logra. Sí. Sin perder la fe en Dios, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Perdón, ahí atrás. ¿Qué opina de la frase los hijos se toman la religión cuando se llama? Pues parte de un desconocimiento de que toda mi autoridad, Dios, ¿por qué Dios me da hijos? Porque los quiere llevar al cielo. Esa es la razón por la cual Dios me da hijos. Y pues el único camino que conduce al cielo, si Dios me pone obligatorio que yo críe hijos para el cielo, pues es evidente que si hay un solo camino que conduce, tengo que tomarlo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice nuestro Señor.
Y la iglesia es la puerta del rebaño, y el que no entra por la puerta, pues es ladrón y salteador, dice nuestro Señor. Realmente es ridícula. O sea, nadie le va a decir a un hijo, si hay un medio necesario, hay un fin necesario para alcanzar el fin, pues es evidente que no puedo dejárselo a elección. Ninguna mamá le va a decir al hijo, bueno, cuando crezca no le voy a dar comida porque yo quiero que cuando crezca elija la comida que más le guste. Y si es una necesidad, tengo que dársela ya, y cuanto antes. Y como yo tengo que garantizar lo más posible, lo más seguramente posible, que salve su alma, cuanto antes lo haga mejor. Fíjense que lo saben hasta los papás de los futbolistas. Cuando el papá le encanta el fútbol, pues se preocupa de que el hijo rapidito esté pateando una pelota, y ya en la cuna le pone una pelotita de trapo, no sé qué, y después cuando ya empieza a caminar y le pone la pelotita delante para que la patee sin darse cuenta, pero lo hacen. Y el chico pues normalmente va a absorber eso y va a terminar jugando bien al fútbol porque arrancó de chiquito y lo practicó. Todo lo que se aprende de chiquito se aprende mucho mejor y se hace como una segunda naturaleza. Lo que es necesario, eso no es necesario, pero lo que es necesario con mucha más razón. ¿Qué mamá no le enseña a su hijo a hablar? Cuando son cosas necesarias se enseñan. Es realmente parte, en el fondo parte de la negación de que haya una religión verdadera, que haya una religión necesaria, parte de la negación de que Jesucristo sea el único Salvador, porque si hay un solo Dios, tengo que creer en ese Dios y no en otros. Si ese Dios se hizo hombre y vino a hablarme, pues yo tengo que escuchar a ese Dios, creerle y obedecerle si me manda cosas. Si ese Dios crea una iglesia, pues tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no una de mis iglesias, no las iglesias, no una, no. Mi iglesia y una sola. Si hace una sola religión, estoy obligado a entrar en esa religión. Y ya no es no es una opción entre muchas, como dice el Papa Francisco. Son todos caminos que conducen a Dios. Si fueran todos caminos que conducen a Dios, que cuando crezca elija la que quiera. Démosle alguna, pero después si quiere cambiar, que cambie. Pero no son todos los caminos que conducen a Dios. El que no está conmigo, dice nuestro Señor, está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Y cuando nuestro Señor manda a los apóstoles a extender la iglesia por el mundo, es decir, por todo el mundo predicar el Evangelio, el que crea y se bautizare se salvará, y el que no se condenará. Y lo dice clarito. O sea, hay que entrar en la iglesia, hay que creer, bautizarse. Nuestro Señor le dice también en la ascensión a los discípulos: ir por todo el mundo y someted a las naciones, enseñándoles a obedecer todo aquello que yo os he dicho. Debemos obedecer todo aquello que nuestro Señor nos dijo. Bautizarnos, creer y obedecer. Está muy claro en los evangelios. Cristo funda una iglesia y hay que entrar en esa iglesia. Después entrará toda la discusión de cuál es esa iglesia, y ahí entra toda la demostración que hace la Iglesia Católica con las 4 notas de la iglesia de por qué la única iglesia verdadera tiene que ser una, tiene que ser santa, tiene que ser católica y apostólica, para mostrar que la iglesia que funda Cristo es la Iglesia Católica y por lo tanto fuera de la iglesia no hay salvación y todos deben entrar a la iglesia. Si partimos de los derechos de Dios, es absolutamente ridículo pretender que el chico pueda elegir su religión. Es que hay un primer mandamiento que vale para todos. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y ese mandamiento no corre para un chico. ¿Quién es tan estúpido de creer en los mandamientos? Porque lo hay. Creen en los mandamientos. El moderno le pasa eso, el católico moderno cree en los mandamientos y al mismo tiempo cree que el chico puede elegir la religión que quiera. Es más, el mandamiento propiamente, tal como está en la Biblia, es: no tendrás dioses falsos fuera de mí. O sea, niega a propósito todas las otras religiones. Parte realmente de este error que está carcomiendo a la iglesia, que es el ecumenismo, que en el fondo es la negación del primer mandamiento por el liberalismo que tiene adentro. Parte de los derechos del hombre y le pone deberes a Dios. Es al revés. Partimos de los derechos de Dios que nos impone mandamientos a los hombres y por lo tanto nosotros debemos obedecerlos. ¿Sí? Diana, ¿qué iba a decir? No, ya. ¿Alguna otra pregunta? Nos vamos porque esto ya está muy largo.